Bueno, antes que nada, bienvenido. Como te mencioné, que una pequeña entrevista sobre cuáles son tus necesidades o problemas que han presentado y que necesitamos saber para la actualización de la nueva ley de turismo. Ya, entonces voy a empezar con la primera pregunta. ¿Cuál es su formación y experiencia en el sector turístico? Yo me gradué de la Universidad de Especialidades Turísticas. Bueno, buenas tardes a todos. Soy Alex Tumipamba. Hablo inglés y francés. Llevo ya 15 años como guía nacional de turismo, ¿no? Licenciado en turismo. Ya. ¿Cuáles son los principales conflictos que ha tenido en torno a su profesión como guía? Sabes que en realidad hay algunos. Se le puede analizar desde varios puntos de vista. En realidad creo que el primero es el laboral. El trabajo, desde que el turismo en general empezó en Ecuador, el trabajo como guía es muy informal, es decir, en la manera en la que nosotros somos empleados por las diferentes operadoras de turismo, se maneja todavía con mucha informalidad. Creo que eso en general, el trabajar también como freelance, el trabajar solo por los días que dure un servicio, entonces ha generado también que no podamos tener acceso a ciertos beneficios que cualquier empleado de cualquier empresa pública o privada tiene, ¿no? El caso de ser afiliados, por ejemplo, a un seguro, no lo tenemos. El caso de poder, en realidad no pertenecemos como tal a ninguna agencia de viajes al trabajar como prestadores de servicios. Entonces eso nos ha limitado mucho en el plano laboral y un poco también parte de desunión del gremio, en el que no hemos llegado a tener un trabajo un poco más formal y que la actividad como tal sea reconocida como profesional. Ya. En la tercera pregunta, con respecto al COVID-19, ¿su profesión se ha visto afectada? Chuta, o sea, yo creo que el turismo en general ha sido la industria que más fuerte ha sufrido el golpe. Nosotros dependíamos 100% netamente del hecho de que se pueda viajar, ¿no? De que la gente pueda salir. Varias profesiones en general, como todos hemos visto a nivel mundial, se ha regresado, ¿no? Varias personas han vuelto a sus trabajos, muchos con reducción de sueldos. Eso no es algo que solo pasa en Ecuador, sino un poco a nivel mundial también. Pues sin embargo, la economía ha tenido eh, una recuperación de varios sentidos. En cambio, el turismo totalmente ha estado estancado en los 18 meses que vamos ya de pandemia. Pues obviamente el turismo es el que más fuerte ha sentido el golpe. Muchísimos hoteles cerrados, restaurantes, agencias de viajes, mucha gente en desempleo, gente que trabajábamos directamente como la que trabaja indirectamente. Te puedo hablar de varios proveedores, entre comillas, proveedores o gente también que vive del turismo, como las personas que reciben a los grupos, personas indígenas que te mostraban los cuadros o sus artesanías. Entonces había una industria también, incluso un poco más informal que la nuestra, que también dependía del turismo. No, nunca recibimos realmente ninguna ayuda tampoco. Se planteó al inicio varios proyectos por parte del Ministerio de Turismo, en el que no pudimos tener acceso en absoluto. Esto nunca funcionó. Como te decía hace un rato, el hecho de que tengamos justamente una profesión informal, esto nos provoca que no tengamos ayuda en sí de ninguna agencia, ¿no? Porque no pertenecemos como tal, no somos empleados como tal de ninguna agencia de viajes. Ahora, hace más o menos unos 4 meses que el turismo ha empezado a recuperarse un poco. Te diría que aún 30% nada más de lo que se movía antes, pero ha sido bajo privados, como la que se puede dar para Ecuador, para también tener un desarrollo un poco más rápido. Dependemos mucho del gobierno, del proceso de vacunación que se pueda tener en el país. Ecuador sigue como un país rojo para Europa y para Estados Unidos, que son los principales mercados, ¿no? Los turistas que llegan acá. Entonces, esto provoca que en sus países tengan restricciones al momento de salir a un país considerado rojo y que al momento de regresar tengan que hacer una cuarentena y todo. Entonces, ha sido muy difícil todavía la recuperación. Como te digo, ahora en estos últimos meses ha empezado un poco a recuperarse, pero
a nosotros el volver a recuperarnos, creo yo, después de este COVID, nos va a tomar por lo menos unos 3 años para poder volver a tener el ritmo que tuvimos y a poder vivir del turismo como vivíamos antes. Ya. Si mis compañeras tienen alguna pregunta, la pueden hacer nomás, no hay problema. Yo tengo una pregunta para el señor. Usted mencionaba que, por ejemplo, sí que es verdad que en el sector turístico hay una gran problemática en cuanto a que el trabajo de servicios y prestadores de algunas agencias o de algunos servidores se presenta de manera informal. Es una de las cuestiones que el señor ministro intenta plantear en el nuevo reglamento que están formulando. Entonces, mi pregunta es, usted como guía de turismo, ¿qué medidas o más o menos qué idea tiene que usted cree que se puede implementar dentro de esta ley para reducir lo que es esto de la informalidad? Sabes que es un tema que nosotros ya lo hemos planteado hace varios años con las diferentes asociaciones que hemos tenido de guías de turismo, tanto asociaciones como colegio de guías a nivel nacional. En un principio nosotros, y es en la opción que todavía nos mantenemos, era que nosotros podamos estar afiliados igual que cualquier otro trabajador. Sin embargo, esto implicaba que tenga que pasar una ley como tal, tenga que pasar a la asamblea y se apruebe desde la asamblea. Entonces intentamos llegar ya a este camino, subimos ya varios peldaños, hicimos todo el trámite, el papeleo que todo eso conllevaba. Entonces a la final fue súper difícil que esto pueda llegar a la asamblea y se vote en la asamblea. Nosotros por las horas que tiene un trabajador normal de oficina, normalmente 8 horas a la semana, 5 días a la semana, 40 horas más o menos a la semana. Entonces estás hablando de 160 horas por ley. Entonces nosotros muchas veces con las agencias con las que trabajamos, todo este tiempo lo cubrimos también en un viaje o en 2 o 3 tours. Entonces está cubierto también el tiempo, digamos, ¿no? Que era uno de los requisitos que pedía como tal la ley. Entonces, era un poco complejo porque aplica también el tema de cuánto nosotros podemos percibir por los servicios en relación a cuánto un empleado normal tiene descuento para pagar su seguro, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces ahí entró un poco el problema, fue también donde nos trabamos y sobre todo porque la carrera como tal no estaba reconocida como una carrera profesional. Entonces, eso fue otro de los problemas. Para darle solución, responder literalmente tu pregunta, creo que el camino es ese, en realidad, que la profesión pueda ser reconocida como profesional y al ser reconocida así, poder tener un poco más de formalidad, sobre todo en el tema de estar asegurados cuando trabajamos con una agencia de viajes. Sí, algo que quiero complementar a lo que usted dice es que, claro, por un reconocimiento que se dé a este tipo de formación, pero también usted consideraría que como parte de los consumidores, ellos puedan hacer alegato cuando no hay este talento y ellos puedan dar unas autoridades. ¿Cree usted que es una manera factible, de alguna manera, para ayudar a que el sector turístico se formalice, se profesionalice? La participación de los consumidores. O sea, como consumidores, ¿te estarías refiriendo a quién como tal? ¿A los pasajeros, a la gente que visita, a los turistas como tal? Que ellos puedan hacer una denuncia cuando, por ejemplo, cuando un establecimiento no está cumpliendo con los parámetros legales o los guías no cumplen con su formación o con la certificación de guías, dependiendo del área que ellos se vayan a desempeñar en ese sentido. Ok, sabes que es un muy buen tema. En realidad, creo yo que tendríamos que separarle el mercado para empezar a responder la pregunta entre el mercado internacional y un mercado nacional. Entonces, sobre todo para un mercado nacional, los ecuatorianos como tal necesitamos un guía de turismo normalmente cuando visitamos algún parque nacional. Entonces, ahora eso es una ley, o sea, bueno, es una ley hace varios años, antes no era así. Los ecuatorianos teníamos libre acceso, no importaba dónde vayamos. Ahora, por ejemplo, si tú quieres visitar el Cotopaxi y estás con más de 6 personas, necesitas un guía de turismo.
Si quieres subir al refugio del Cotopaxi, necesitas un guía de turismo igual. Entonces, en ese sentido, es muy difícil ahora porque la verdad es que el Ministerio del Ambiente sobre todo controla muy bien que alguien pueda entrar a un parque nacional, solo hablando estrictamente de parques nacionales, sin un guía de turismo, tanto el mercado nacional como el mercado internacional. Ahora, todos los guías tenemos licencia, tenemos un número, incluso los guías locales lo tienen que registrarse en el ministerio y todo, entonces es muy difícil que alguien entre sin un guía realmente calificado para eso. Después ya es otro tema si el guía, por más que tenga la licencia, esté o no esté capacitado realmente para dar un servicio, estaríamos hablando ya de otro tema. Ahora, el mercado internacional, el 80% del turismo que nosotros recibimos de acá, internacional, viene ya con un paquete comprado, viene con un tour ya armado. Ecuador no es tanto un destino tan mochilero como otros países, que sí lo tenemos, lógico, hay turismo mochilero extranjero, lógico. Entonces, este es el que se mueve de una manera mucho más informal, el que necesita ahorrar incluso dinero porque es su forma de viaje y podrá muchas veces tratar de prescindir de guías para hacer algún tipo de actividad. Ahora, el otro 80% que viene ya con un paquete comprado, todo armado, es muy difícil que tenga acceso a las leyes locales o que sepa realmente cómo debe estar aquí normado una ley. Somos nosotros ya al interior, localmente, los que sabemos, por ejemplo, que un guía de turismo, según la ley, no puede guiar con más de 15 personas. Sin embargo, mi propia experiencia y la de todos los guías que yo conozco, hemos guiado con más de 40 personas sin problema. Entonces, el pasajero no tiene en realidad acceso a esa ley o a ese conocimiento como tal. Entonces, muy difícil va a saber que a mí me puedan pagar por días o por horas y no estoy afiliado, no pueda percibir ninguna remuneración extra de una agencia de viajes. Entonces es un tema mucho más ya local y en realidad los tours también pasan muy rápido, son 10, 15 días en los que tienes un itinerario bastante cargado también. Entonces el pasajero en sí, incluso si quisiera tal vez ayudarte, digámosle de esa manera, no le queda mucho tiempo como para poder acercarse, averiguar, hacer una denuncia como tal. Entonces realmente no se aplican. Ustedes saben que aquí en nuestro país lamentablemente incluso podemos tener muchos beneficios descritos en el papel, pero ya en la realidad es muy distinto, ¿no? Y el turismo no está ajeno a eso, o sea, es así. Ya. Ale, creo que tenía una pregunta. Sí, yo tengo una pregunta que era acerca sobre si usted tuvo algún tipo de conflicto o algún problema con respecto a la obtención de su certificado como guía turístico. No, en realidad cuando yo me gradué, eh, yo no tuve que dar exámenes en el Ministerio de Turismo. En realidad esa era una de las ventajas del lugar donde estudié. Tenía un convenio ya con el ministerio y de acuerdo al pensum de estudios que teníamos, como sé yo que en algunas otras universidades e institutos después deben realizar pruebas igual para obtener la licencia. Entonces nosotros por el pensum cubría eso. Y en realidad fue rápido. Nos gradué de la universidad y solo esperar en el ministerio de entregar los papeles y obtener la licencia. En sí, como sabes, o sea, el turismo en sí tiene ramas. Yo soy guía de turismo, entonces tuve la licencia para poder guiar mucho antes que en realidad mi título de la universidad como licenciado en turismo. No fue mi interés ser profesor, digamos, entonces siempre me apuró más el hecho de ya de poder guiar. Ya. La siguiente pregunta es, ¿qué tipo de turismo cree usted que debería desarrollarse en el Ecuador y por qué? Ok. um, Ecuador, o sea, como ustedes saben, nosotros vendemos en general biodiversidad y vendemos también pluriculturalidad, que es muy importante. Yo, en los turismos de mi experiencia como tal, creo que Ecuador no se ha enfocado realmente a sacar provecho de los lugares que todavía podríamos hacer. El turismo en Ecuador desde los años 80 hasta la actualidad sigue muchas veces vendiendo casi el 85% de tours que se hacían hace 30 años y lo seguimos haciendo ahora, con muy pocos lugares que han cambiado también. Es verdad que Ecuador, por ejemplo, tiene que fijarse también en lo que hacen sus competidores más cercanos, en este caso Colombia, Perú.
Perú es netamente un turismo arqueológico, de cultura, entonces nosotros no podemos pelear con esos sitios. Por ejemplo, Ecuador no puede gastar su energía en tratar de pelear como un destino de ese tipo, ¿no? Ahora aquí el sitio más grande que podemos tener es Ingapirca, pero comparado a algún sitio del Cusco o al Machu Picchu como tal, entonces no tenemos comparación. Después nosotros aquí en Latinoamérica peleamos con países como Costa Rica, pelear en el buen sentido de la palabra también, ¿no es cierto? Que Costa Rica está considerada como el mejor turismo para ecoturismo en realidad. Entonces, y tiene mucho menos especies que nosotros en flora y fauna, muchísimo menos que la Amazonía acá de Ecuador. El tema es que está mucho más manejado la publicidad de ese país y por eso es que lo hacen. Aquí nosotros podríamos hacer maravillas, sin embargo, no se ha enfocado en eso. Y también es un tema de infraestructura, lo difícil que es también movilizarse en la Amazonía ecuatoriana y poder lograr llegar a varios lugares donde se puede ver aves, muchas más aves que Costa Rica, donde puedes hacer en realidad hacer muchas más cosas. Entonces también es de ese tipo de problema. Ecuador se ha orientado a vender Galápagos, siempre ha sido el fuerte de Ecuador. Como ustedes deben saber, mucha gente incluso ha oído hablar de Galápagos, pero muchos no saben que está en Ecuador. Todavía sí es increíble, pero en este año todavía te encuentras con gente que sabe de Galápagos, pero no sabe que es de Ecuador como tal, las islas. Que no ha sido una mala publicidad, sin embargo, a nivel como país, o sea, Galápagos es como un gobierno independiente, en el que incluso el turismo que entra a Galápagos no llega en general acá, ¿no? Entonces eso se queda ya en un mercado local. A lo mucho nosotros recibimos algo de eso, como los transfers, recibir a los pasajeros, un transfer in, un transfer out, tal vez un city tour y no más, porque es hasta que los pasajeros puedan viajar a Galápagos. Incluso hay todavía un montón de agencias que se manejan así, semana a semana, llenan sus barcos, los pasajeros llegan por 2 días nada más a Quito y salen. Entonces, Ecuador ha tratado un poco de juntar todos estos turismos y venderlo en uno, que a mí me gusta, de hecho, esa idea, porque se puede mostrar también un poco de todo lo que tenemos. Pero cultura como tal, toda, viajar por la sierra, ver todas las culturas indígenas de la sierra, un poco de diversidad igual con la Amazonía, tienes cultura en Quito, en Cuenca, entonces Ecuador se ha orientado más a vender este tipo de atractivos. Yo personalmente creo que Ecuador debería enfocarse mucho más en un turismo sustentable, en el que tenga que trabajar con muchos más lugares de la Amazonía y enfocarnos mucho más a al ecoturismo como tal. Mezclado con la cultura que tenemos una gran ventaja en comparación a los países igual alrededor aquí, es increíble. Y la tierra como tal, los paisajes que hay en Ecuador son de los mejores de Sudamérica. O bueno, yo porque soy guía amo mi país, pero en general el chance que he tenido de poder viajar, ver otros países, y sé que mis pasajeros cuando vienen es de las cosas que más les impresiona, el poder moverse en horas de la costa a la sierra, de la sierra al oriente, de cambiar de un clima a otro totalmente distinto, de bajar de los volcanes a ver los ríos en pocas horas, o sea, ese es un privilegio grande que tenemos. Solo le enfocaría mucho más a que el país trabaje en biodiversidad y se haga un turismo más sustentable enfocado en esto. Sí, creo que Daisy tiene una pregunta. Sí, mi pregunta es, por ejemplo, usted como ejerce la profesión de guía de turismo, yo sí quisiera preguntarle si usted nos puede desarrollar un poquito, si usted considera que los modelos de gobernanza turística actuales bajo lo que esta actividad de servicio se ejecuta, ¿usted cree que se deben rediseñar o reprogramar algunas de esas actividades turísticas de cómo se están desarrollando dentro de cada destino? ¿Considera usted que debería replantear ese rediseño? Sí, lógicamente que sí. Eh, Sabes que también es un muy buen punto porque el tema también de que el turismo como tal sea repetitivo o se use los mismos lugares de visita, también genera un impacto sobre los sitios. Entonces también te genera, el turismo tiene eso también. No todos los impactos son positivos, también tiene impactos negativos. Entonces muchas veces desgastas mucho un lugar por no tener esta alternabilidad, un poco diría yo, hasta pereza en cierta forma mental por parte de agencias de viajes, gobernaciones como tal, de no invertir un poco más hacia las infraestructuras locales de cada provincia. En general, el Ministerio de Turismo tiene un presupuesto
Este presupuesto se distribuye entre la mayoría de provincias del país, pero las gobernaciones también locales tienen mucho que ver en el desarrollo e infraestructura de un lugar para que tú lo puedas visitar. En Ecuador, nosotros visitamos siempre casi las mismas provincias, o sea, y los mismos lugares. Es muy difícil visitar un destino nuevo como tal. Y aquí entra todo este tema de logística, que puede estar no listo el lugar, que pueda tomar mucho tiempo el visitarle, que no hay una infraestructura adecuada para hacer una visita. Se deben considerar varias aristas también, el target de pasajeros que llega, más o menos el promedio de edades con las que se mueve también para hacer uno u otro destino. Hay muchas cosas por reprogramar, si cabe el término, por cambiar y mejorar sobre todo. Ecuador es una potencia, es un país pequeño, pero tiene una potencia enorme que no es aprovechada por esto. Ya, listo, creo que no hay más preguntas, ¿verdad? Entonces eso sería todo. Muchas gracias por tu tiempo y por concedernos esta entrevista, claro. De nada, chicas, una buena tarde, un gusto. Igualmente tú. Gracias. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias.